Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a otra provincia sin avisarme. Dejaron una nota que decía, te las vas a arreglar sola. 12 años después, cuando finalmente salí adelante sin ellos, quisieron reconectarse. Cuando tenía 17, volví a una casa completamente vacía y una nota en la mesada de la cocina. Fue lo más cruel que leí en mi vida. Solo decía, te las vas a arreglar sola. No sabía qué había hecho mal. Imaginé que estaban cansados de fingir que me querían, pero la verdad es que nunca lo habían fingido. Cuando tenía 13, le hice una torta de cumpleaños a mi mamá yo sola, solo para que dijera que había quedado toda grumosa. A los 15, ayudé a mi hermano con las materias para los finales. Todo el tiempo me decía sábelo todo y me cerraba la puerta en la cara. A los 16 le di todo mi sueldo a mi viejo para que cubriera las cuentas, pero después me gritó cuando se lo recordé porque dijo que yo era inútil. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis viejos y mi hermano, mi única familia, habían hecho las valijas y se habían mudado a otra provincia sin avisarme. Me enteré por el dueño del departamento una semana después. Tenía una semana para mudarme porque habían cancelado el alquiler antes de tiempo. Dormí en la casa de una amiga 3 noches antes de quedarme sin lugares a donde ir. Eventualmente, estaba durmiendo en el fondo de un depósito de guardamuebles que alquilé con los últimos pesos que me quedaban. Me metía a escondidas a bañarme en un club del barrio. Comía manteca de maní con cuchara para el desayuno, almuerzo y cena, mandaba CVs desde las computadoras de la biblioteca y fingía que todo estaba bien. Eventualmente me tomaron en un bar, de moza para el turno noche. La encargada era brava, pero justa. Me pagaba en efectivo hasta que pude sacar el DNI. Me dejó dormir una siesta en el cuarto de descanso una vez cuando casi me desmayo del cansancio. Me las rebusqué como pude. Compré un celu prepago, guardé cada recibo, miré tutoriales gratis en YouTube sobre finanzas y organización. El primer año apenas sobreviví, pero salí adelante. El punto de inflexión vino cuando un cliente regular del bar me ofreció un trabajo temporal ordenando archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba de moza. Dije que sí. Ese laburo llevó a otro, y a otro más. Aprendí rápido, llegaba temprano, y hacía preguntas. A los 22, ya estaba trabajando freelance full time. A los 25, lancé mi propia consultora. Solo yo, una mesa plegable y una notebook prestada. A los 27, tenía 5 colaboradores trabajando conmigo, mi propia oficina y una cartera de clientes que incluía empresas con las que antes soñaba. Y a los 29 era oficialmente millonaria. No millonaria de influencer, no millonaria falsa de Instagram. Plata real en ahorros con fondo de jubilación, sin deudas, departamento propio pagado, obra social que podía pagar. La primera vez que vi mi app del banco marcar 7 cifras, lloré. Durante esos años difíciles, mi familia nunca se contactó, ni una sola vez. Vi a mi hermano aparecer una vez en la lista de sugerencias de amigos. Ya está casado, todavía viviendo en la provincia a donde desaparecieron. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, preguntándome si alguna vez le habría contado a su mujer sobre mí, si dijo que me había escapado o si no dice nada. A veces todavía me pregunto si hubiera sido más fácil odiarlos. Pero la verdad nunca fue odio, era dolor. Ahora voy a terapia porque quiero seguir entera. Hice una lista de la gente que me salvó cuando no tenía por qué, como compañeros de trabajo, compañeros de estudio y extraños que me mostraron lo que es el apoyo de verdad. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre sobrevivir al abandono familiar explotó en las redes. Tuvo 1 millón de vistas en 4 días. Mi casilla de mail se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y gente contándome que puse en palabras su dolor. Y después, un email me llamó la atención. El asunto decía, seguís siendo nuestra hija. Era de mi mamá, sin disculpas. Solo un párrafo sobre haber escuchado mi versión y que quizás podríamos hablar. Después llegó otro mensaje, esta vez de mi hermano. Te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de cerrar la computadora. Me senté a procesar todo y me pregunté si sanar significa mirar para atrás o seguir para adelante. No respondí enseguida. Necesitaba tiempo para procesar. Mi terapeuta, Melissa, me sugirió que me tomara al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que venga, dijo durante nuestra sesión. No hay apuro para responder, así que lo hice. Me concentré en el laburo, fui al gimnasio, cené con amigas. Cosas normales. Pero esos emails me perseguían. Los abría, los leía, los volvía a cerrar. El mensaje de mi mamá se sentía frío, clínico casi, como si le estuviera escribiendo a una conocida lejana. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera se sentía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días decidí responderle a mi hermano primero. Algo simple. Escribí. Pasaron 12 años. ¿Qué cambió? Y mandé antes de pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en 1 hora. Dijo que el podcast le había hecho dar cuenta de lo que habían hecho, que él solo tenía 15 cuando me dejaron, que no había tenido opción, que siempre se había preguntado por mí, que me había buscado en internet algunas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el coraje de contactarme, que verme exitosa lo hacía sentir orgulloso. No me lo creí. No del todo. Si había estado tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que fuera públicamente exitosa? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente email era más largo. Admitió que la plata estaba justa para ellos, que el negocio de mis viejos había quebrado, que su mujer estaba embarazada de su segundo hijo,
que las cuentas médicas se estaban acumulando. Sentí que se me caía el estómago. Ahí estaba. La verdadera razón. No respondí por otra semana. Entonces mi mamá mandó un email de seguimiento con fotos viejas de la familia adjuntas. Fotos mías de bebé. Fotos nuestras en la playa cuando tendría 5 o 6 años. Fotos de Matías y yo haciendo un muñeco de nieve. Momentos felices que se sentían como que pertenecían a la vida de otra persona. Al final del email escribió: nos equivocamos. Queremos hacer las paces. Le mostré los emails a Melissa en nuestra siguiente sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía poner límites, que no les debía nada. Pero también dijo que el cierre podría ayudarme a seguir adelante, ya sea que eso significara reconciliación o un adiós final. Asentí, pero por dentro me sentía conflictuada. Parte de mí quería decirles que se vayan a la mierda, otra parte quería entender por qué me habían dejado, y una parte chiquita y estúpida de mí todavía quería que me amaran. Decidí encontrarme con mi hermano primero, solo con él, sin los viejos. Arreglamos encontrarnos en un café en Rosario, a mitad de camino entre donde vivíamos los dos. Volé esa mañana, me registré en un hotel y traté de calmar los nervios. Casi canceló 3 veces. Pero a las 2 de la tarde entré a ese café y lo vi enseguida. Se veía más viejo, más gordo, con entradas, pero los ojos eran los mismos. Se paró cuando me vio incómodo e inseguro. No lo abracé. Nos sentamos uno frente al otro con nuestros cafés como extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Charla trivial sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su viaje. Después empezó a disculparse. Emma, perdón boluda, dijo Matías con la voz quebrada. Yo era solo un pibe cuando pasó. No sabía que planeaban dejarte hasta que fue demasiado tarde. Tenía mucho cagazo de enfrentarlos. Solo escuché mirando su cara buscando señales de mentira. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había perseguido por 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui la que quedó atrás? Miró para abajo a su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que iba a estar bien sola. Pensaban que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron de que ibas a estar mejor sin ellos. Era lo más ridículo que había escuchado. Le conté sobre el depósito de guardamuebles, sobre comer manteca de maní por semanas, sobre bañarme en el club y trabajar turnos noche a los 17. Su cara se desmoronó. No sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte, que ibas a vivir con la familia de una amiga, que vos habías elegido separarte de nosotros. Todo mentira. Para el final de nuestro encuentro no estaba segura de qué pensar. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su mujer e hija. Me contó sobre su trabajo de contador. Preguntó sobre mi empresa. No pidió plata directamente, lo cual me sorprendió. Cuando nos despedimos, me abrazó. Lo dejé. Pero no lo abracé de vuelta, solo me quedé ahí, brazos a los costados, sin sentir nada. De vuelta en mi hotel, llamé a Melissa. Le conté todo. Ella señaló que aunque mi hermano parecía arrepentido, todavía se estaba poniendo como víctima en lugar de reconocer su rol en mi abandono. Tenía razón. Había tenido 15, no 5. Lo suficientemente grande para levantar un teléfono. Lo suficientemente grande para mandar un email. Lo suficientemente grande para fijarse cómo estaba yo en algún momento de 12 años. Esa noche mi mamá llamó. No le había dado mi número, así que Matías se lo debe haber pasado. Casi no atiendo. Pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba más vieja, más ronca. Lloró cuando dije hola. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de que siempre había sabido que iba a triunfar. De lo especial que era. La dejé hablar hasta que se cansara. Después le hice la misma pregunta que le había hecho a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue diferente. Estábamos endeudados, Emma. No podíamos mantener 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente para salir adelante sola. Pensamos que ibas a ir a desarrollo social y te iban a ubicar con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le corté. Bloqueé su número inmediatamente. Tiré el celular al otro lado de la pieza y grité en una almohada. A la mañana siguiente, tenía un email de mi viejo. Primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo dura que había sido su vida. Sobre cuentas médicas y negocios quebrados. Sobre cómo la mujer de Matías necesitaba una operación. Sobre cómo estaban enfrentando un desalojo. Después, al final, preguntó si podía ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida. Ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Reenvié el email a Melissa con el asunto. Y ahí está. Me llamó inmediatamente. A pesar de ser domingo. Hablamos por 1 hora. Sobre límites, sobre perdón versus reconciliación. Sobre la diferencia entre ayudar a alguien y habilitarlos. Sobre lo que realmente quería versus lo que pensaba que debería querer. Para el lunes a la mañana había tomado mi decisión. Le mandé un email a mi hermano. Le dije que me alegraba que nos hubiéramos visto. Que entendía que había estado en una posición difícil cuando éramos más chicos. Que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros. Nada de plata. Nada de préstamos. Ningún tipo de apoyo financiero. Y ninguna relación con nuestros viejos hasta que asumieran completa responsabilidad por sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy redecepcionado, Emma, escribió. Nuestros viejos necesitan ayuda. La familia se tiene que apoyar. Estás siendo egoísta con tu éxito.
Todos los botones de culpa que me habían instalado de chica, apretados todos a la vez. No respondí. En cambio, saqué turno con Melissa y unas vacaciones a Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Matías llamó. Dejó un mensaje de voz disculpándose por su email. Dijo que entendía mi posición, que todavía quería una relación en mis términos, que iba a respetar mis límites. Lo escuché 2 veces, tratando de decidir si era sincero o solo estaba cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia alta. Me fui a Bali igual. Pasé 2 semanas en la playa, haciendo trekking por arrozales y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando volví tenía 6 emails más de mi viejo, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de los asuntos. También tenía un mensaje de Matías preguntando si podíamos hablar de vuelta. Acepté una llamada. Nada más. La llamada empezó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. Estuve pensando mucho en lo que me contaste. Ahora estoy yendo a terapia también, dijo. Eso sí le creí. Sonaba diferente. Menos a la defensiva. Hablamos sobre sus hijos, sobre mi empresa, cosas normales. Después mencionó que nuestros viejos iban a visitarlo el fin de semana que viene. Preguntó si consideraría verlos. Solo 1 hora. En un lugar público. Sentí el pecho apretado. No estoy lista para eso, Matías. Insistió un poco, pero se frenó cuando me quedé callada. Después de cortar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía ansiaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era verdad. Lloré 1 hora en su consultorio. Al día siguiente, Matías me mandó un mensaje de nuevo. Dijo que mi mamá había estado llorando toda la noche después de que le dijo que no los iba a ver. Que mi viejo estaba hablando de manejar hasta mi ciudad igual. Me entró pánico. Bloqueé el número de Matías inmediatamente. Después llamé a mi asistente y le dije que iba a trabajar desde casa por la semana. Pedí delivery de compras. Básicamente me escondí en mi departamento como una nena asustada. El miércoles, el portero llamó. Dijo que había una pareja preguntando por mí. No querían dar sus nombres. Lo supe al toque. Le dije que no recibía visitas. 5 minutos después, mi celular sonó de un número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Era mi viejo, Emma. Manejamos 8 horas para verte. Estás siendo una nena. Merecemos una oportunidad de explicarnos, dijo su voz enojada. Borré el mensaje y apagué el celular. Jueves a la mañana me desperté con alguien golpeando mi puerta. Me quedé congelada en la cama. El corazón a 1000. Miré por la mirilla. Eran ellos, mis viejos, parados en mi pasillo como si tuvieran algún derecho a estar ahí. Emma, por favor. Vino la voz de mi mamá por la puerta. Solo queremos hablar con vos. Sabemos que estás ahí, agregó mi viejo. Te queremos. Perdón, no abrí la puerta. Me senté en el piso con la espalda contra la pared, temblando. Eventualmente, se fueron. Llamé a seguridad del edificio inmediatamente. Les dije que no dejaran subir a esa gente de nuevo. El guardia sonaba preocupado. Preguntó si necesitaba llamar a la policía. Dije que no, solo que no los dejaran subir. Después llamé a Melissa. Vino en su hora de almuerzo. Me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho de poner límites, que no les debía un encuentro, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un email de Matías. Estaba furioso. Dijo que había humillado a nuestros viejos, que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban tan desesperados por verme. Dijo que su mujer necesitaba una operación el mes que viene y esperaban que pudiera ayudar. Dijo que estaba siendo cruel. No respondí. Viernes a la mañana decidí que necesitaba irme de la ciudad por un tiempo. Saqué un vuelo para visitar a mi amiga Raquel en Mendoza. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando estaba en la calle. Me dejó quedarme en su sillón una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella completamente. Estaba tirando ropa en una valija cuando sonó mi celular. Número desconocido otra vez. Lo ignoré. 10 minutos después mi portero llamó. Dijo que había una mujer abajo que parecía tener algún problema médico. Dijo que preguntaba por mí por nombre. Decía ser mi madre. Me sentí mal. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero no iba a bajar. Sonaba incómodo, pero aceptó. Terminé de hacer la valija y bajé 1 hora después. Revisé el lobby cuidadosamente antes de entrar. No había señal de ellos. Me sentí aliviada, pero también raro, culpable. El portero me dio una mirada extraña cuando pasé. Me dijo que la ambulancia había venido, que la mujer había estado con dolor de pecho, que se la habían llevado al hospital italiano. Asentí y me apuré a salir al Uber que estaba esperando. En el aeropuerto recibí otra llamada de Matías. Casi no atiendo, pero algo me hizo levantar. Mamá tuvo un infarto, estaba llorando. Está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le corté. Llamé a Melissa en cambio. Atendió inmediatamente. Le conté lo que pasó. Le pregunté si era una persona horrible. Emma, escúchame bien, dijo firmemente. Vos no sos responsable de la salud de tu mamá. Esto se siente como otra táctica de manipulación. Subite a ese avión y cuídate vos. Loais.
Pasé el fin de semana con Raquel, le conté todo. Se acordaba cuando mi familia me abandonó. Se acordaba de lo rota que había estado. Estaba furiosa en mi nombre. No se merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Se sentía bien tener a alguien tan firme de mi lado. Domingo a la noche recibí un email de mi viejo. Mi mamá estaba estable, le habían puesto un stent. La iban a dar de alta el martes. El email terminaba con: está preguntando por vos. ¿No pensás que ya nos castigaste suficiente? Se lo mostré a Raquel. Puso los ojos en blanco tan fuerte que pensé que se le iban a quedar trabados. Me dijo que esto era manipulación de manual. Sabía que tenía razón, pero parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes. Encontré flores afuera de la puerta de mi departamento. La tarjeta decía: por favor, llámanos. Nos quedamos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Sin disculpas. Sin reconocimiento de límites. Solo otra demanda. Tiré las flores por el bajante. Martes a la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital, pálida y chiquita. El mensaje decía: puede que no le quede mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número. Llamé a Melissa. Sugirió que me tomara un descanso de las redes, que cambiara mi número, quizás quedarme con una amiga por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que iba a estar trabajando remoto por 2 semanas. Hice otra valija. Antes de poder irme, mi portero llamó de nuevo. Dijo que había una mujer joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía una nena chiquita con ella. Dijo que decía ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Esta gente no iba a parar. Le dije al portero que la mandara arriba. Decidí enfrentar esto de una vez. La mujer que golpeó mi puerta se veía agotada. Tenía ojeras. Estaba sosteniendo una nena dormida contra su hombro. Soy Jenny, dijo bajito, la mujer de Matías. Vine sola porque quería hablar con vos sin el drama familiar. La dejé entrar de mala gana. Le ofrecí agua. Aceptó agradecida. Jenny puso a su hija dormida en mi sillón, tapándola con una manta. Después se sentó en mi mesa de cocina y empezó a hablar. Solo me enteré de vos hace 3 años, admitió. Matías me dijo que te habías escapado a los 17, que cortaste contacto con la familia. Siempre me pareció raro, pero nunca insistí. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Solo escuché, sin estar segura de qué creer. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Matías te contactara, pero no tenía idea de que iban a pedirte plata. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí, necesito una operación de tiroides, pero tenemos obra social. Tus viejos son los que están en problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directo a los ojos. Mereces saber toda la verdad, dijo. Tus viejos le estuvieron diciendo a todo el mundo que vos abandonaste a la familia, que estabas mentalmente inestable, que les robaste plata antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todo mentira para tapar lo que habían hecho. Me sentí como si me hubieran pegado. ¿Cómo sabes que esto es verdad? Sacó su celular. Me mostró posteos de Facebook de años atrás. Mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija con problemas. Mi viejo diciendo que había tomado sus ahorros antes de escaparme. Posteos sobre contratar investigadores privados. Sobre revisar refugios para gente en situación de calle. Todo cuidadosamente armado para hacerse ver como víctimas. Todo con fecha de años después de que me abandonaron. Jenny se disculpó por ser parte de esto, aunque sea sin saberlo. Dijo que había confrontado a mis viejos también. Que le habían admitido todo cuando amenazó con contarle a toda la familia la verdad. Que estaban desesperados ahora porque sus mentiras se estaban desmoronando. Que mi podcast había hecho que la gente hiciera preguntas que no podían responder. Su hija se despertó entonces. Una nena linda con pelo rizado. Esta es Lupe, dijo Jenny suavemente. Tiene 3 años. Tengo otra nena en camino. Quiero que mis hijas conozcan a su tía, pero solo si vos querés también. Sin presión. Sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez elegís cruzarla. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi departamento por horas. Llamé a Melissa de nuevo. Le conté todo lo que Jenny había dicho. No se sorprendió. Los abusadores suelen controlar la narrativa, explicó. Crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas. Preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente no sabía. Esa noche recibí otro email de mi viejo. Este era diferente. Amenazante. Decía que si contaba mentiras sobre ellos en internet, me iban a demandar por difamación, que tenían pruebas de que les había robado, que iban a ir a los medios con su versión si no bajaba el podcast y hacía una disculpa pública, que esperaban compensación financiera por el daño a sus reputaciones. Se lo reenvié a Melissa. Después a mi abogado Marcos. Me llamó inmediatamente. Esto es amenaza vacía, me aseguró. La verdad es defensa absoluta contra difamación. Guarda todo pero no respondas. Yo me encargo si llegan a presentar algo, lo cual dudo que hagan. La gente que realmente va a demandar no suele anunciarlo primero. Al día siguiente recibí una llamada de Matías. La dejé ir al buzón. Sonaba en pánico. Emma, Jenny me dijo que te visitó. Nuestros viejos están furiosos. Están diciendo cosas terribles de ella también ahora. Tengo miedo de que vayan a hacer algo desesperado. Por favor, llámame de vuelta al teléfono de Jenny, no al mío. No sabía qué creer. Llamé a Marcos de nuevo.
Sugirió encontrarme con Matías y Jenny en algún lugar público, con él presente como mi abogado, solo para escucharlos. Acepté de mala gana. Organizamos un encuentro en un restaurante cerca del estudio de Marcos para el día siguiente. Llegaron a tiempo. Los dos se veían terribles, estresados, agotados. Jenny tenía un moretón en el brazo que seguía tratando de esconder. Matías no podía hacer contacto visual. Soy Marcos, el abogado de Emma, dijo mientras nos sentábamos, lo cual hizo que Matías se encogiera. Pero nos sentamos, pedimos café, y empezaron a hablar. La historia que salió era peor de lo que había imaginado. Mis viejos habían estado viviendo de Matías por años, entrando y saliendo de su casa, sacando plata para emergencias, cuidando a sus hijos mientras criticaban su crianza. Cuando Jenny los confrontó sobre mí, mi viejo la había agarrado del brazo, lo suficientemente fuerte para dejar marcas. Matías los había echado. Ahora estaban en un motel, llamando constantemente, apareciendo en su trabajo. Escuché sin interrumpir. Vi a mi hermano quebrarse mientras describía cómo nuestros viejos lo habían controlado toda su vida, cómo lo habían convencido de que yo los abandoné, cómo había tenido demasiado miedo de cuestionar su versión, cómo había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras por 12 años, cómo tenía terror de que lastimaran a Jenny o a las nenas. Marcos hizo preguntas cuidadosas, sobre enredos financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis viejos tenían llaves de su casa. Matías respondió todo. Dijo que habían firmado como garantes de su hipoteca, que mi viejo todavía estaba en su cuenta del banco desde que iba a la facultad, que tenían llaves de repuesto, que sabían todas sus contraseñas. Marcos tomó notas, mirándome ocasionalmente. Para el final del encuentro me sentía agotada pero más clara. Esto no era solo sobre mí. Matías y Jenny eran víctimas también, a su manera, diferente de mí, pero igual atrapados. Marcos sugirió que hablaran con un abogado propio. Les dio la tarjeta de un colega. Les dijo que cambien las cerraduras, contraseñas y cuentas de banco inmediatamente. Asintieron, viéndose abrumados pero agradecidos. Cuando nos estábamos yendo, Matías me abrazó. Esta vez, lo abracé de vuelta. No era perdón, todavía no, pero era algo. Un reconocimiento de que los dos habíamos sido dañados por la misma gente, que quizás podíamos ayudarnos a sanar. Esa noche recibí una serie de mensajes cada vez más desquiciados de los números de mis viejos. Acusaciones, amenazas, culpas. Los bloqueé todos. Después llamé a Jenny. Pregunté si estaban seguros. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras. Se habían quedado con amigos la noche anterior. Estaban averiguando sobre una restricción perimetral. Me sentí aliviada pero todavía preocupada. A la mañana siguiente me desperté con el celular sonando. Era Jenny, histérica. Entraron a nuestra casa. Sollozaba. Se llevaron las fotos de bebé de Lupe, documentos importantes, la notebook de Matías. Dejaron una nota. Los asuntos de familia quedan en familia. Le dije que llamara a la policía inmediatamente, que me iba a encontrar con ellos en su casa. Llamé a Marcos en el camino. Cuando llegué, había un patrullero afuera de su casa. Un oficial estaba tomando declaraciones en el living. El lugar era un desastre. Cajones abiertos, papeles desparramados. Matías estaba sentado en el sillón con la cabeza entre las manos. Jenny le estaba señalando las cosas que faltaban al oficial. Me presenté como familia, ahí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que los abuelos entraran por la fuerza. ¿Están seguros de que no usaron una llave?, preguntó. ¿Quizás es un malentendido? Jenny le mostró su brazo con moretones. Le contó sobre el comportamiento escalado, sobre las amenazas, sobre cómo los habían estado acosando. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin evidencia iba a ser difícil probar quién hizo esto. Después de que se fue la policía, limpiamos juntos. Encontramos más cosas que faltaban. Álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su auto. Matías se veía derrotado. Esto es mi culpa, dijo. Tendría que haber protegido a mi familia mejor. Tendría que haberme enfrentado a ellos hace años. Tendría que haberte buscado más. No le llevé la contra, pero tampoco lo hundí más. Ya estábamos más allá de eso. Marcos llegó cuando estábamos terminando. Miró alrededor con cara seria. Dijo que esto cambiaba las cosas, que teníamos que documentar todo, que allanamiento era un delito grave, que todos deberíamos quedarnos en otro lado por unos días, que nos iba a ayudar a pedir restricciones perimetrales de emergencia a la mañana. Asentimos. Demasiado agotados para discutir. Jenny hizo valijas para ellos mientras Matías y yo asegurábamos la casa lo mejor que pudimos. Cambiamos cerraduras de nuevo. Revisamos ventanas. Discutimos cámaras de seguridad. Se sentía surreal tomar estas precauciones contra nuestros propios viejos, pero también necesario. Habían cruzado una línea que no se podía volver atrás. Mientras nos íbamos, Matías recibió un mensaje de mi viejo. Solo 3 palabras. Te estamos mirando. Me lo mostró con las manos temblando. Saqué captura de pantalla. Se la mandé a Marcos. Después tomé una decisión. Les dije que se iban a quedar conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras. Un portero que ya sabía que no dejara subir a nuestros viejos. Aceptaron agradecidos. Esa noche los 4 comimos delivery en mi living.
Lupe jugaba con los juguetes que Jenny había empacado. Hablamos bajito sobre los próximos pasos. Sobre restricciones perimetrales. Sobre denuncias policiales. Sobre cambiar números de teléfono y direcciones de email. Sobre posiblemente mudarse a una casa nueva. Sobre cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que había imaginado. Sentada ahí con el hermano que me había dejado ser abandonada. Su mujer que había creído mentiras sobre mí. Y su hija que era inocente en todo esto. Pero de alguna manera se sentía bien. Como que finalmente estábamos enfrentando la verdad juntos. Como que quizás, solo quizás, podíamos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros viejos habían destruido. A la mañana siguiente Marcos llamó. Dijo que había pedido restricciones perimetrales de emergencia para todos nosotros, que teníamos que aparecer en la corte la semana que viene para hacerlas permanentes. Dijo que también había reportado el allanamiento a un detective que conocía, que lo estaba tomando más en serio que los oficiales que habían respondido. Dijo que todos deberíamos quedarnos juntos hasta que esto se resolviera. Acepté. Llamé a mi asistente. Le dije que iba a estar trabajando desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Entendió. Reorganizó mi agenda. Armé un espacio de trabajo en mi cuarto de huéspedes para Matías, que también necesitaba trabajar remoto. Jenny y Lupe se adueñaron de mi living, armando fortalezas con almohadas y mirando dibujitos. Era raro tener gente en mi espacio. Había vivido sola por años. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis mesadas limpias, mi pileta vacía, pero había algo reconfortante en el ruido también. En la risa de Lupe. En el tarareo suave de Jenny mientras doblaba ropa. En el tecleo de Matías desde la otra pieza. Se sentía como familia. No la familia que me había abandonado, sino quizás la familia que podíamos llegar a ser. Esa tarde mi portero llamó. Dijo que había una entrega. Flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de mandarlas arriba. Me la leyó. Sabemos dónde están todos. Esto no terminó. Le dije que rechazara la entrega. Que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba de vuelta. Después llamé a Marcos de nuevo. Dijo que lo iba a agregar al expediente del caso, que fortalecía nuestro pedido de restricciones perimetrales, que estábamos haciendo todo bien. No le conté a Matías o Jenny sobre las flores. Ya estaban lo suficientemente estresados. En cambio, pedí delivery de más compras. Hice cena para todos. Jugué con Lupe. Traté de crear algo de normalidad en esta situación bizarra, pero esa noche, después de que todos dormían, me senté sola en mi cocina. Y finalmente me permití sentir todo. El miedo, la bronca, el dolor. La extraña esperanza. Lloré en silencio en un repasador para que nadie me escuchara. A la mañana Jenny me encontró haciendo café. Preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí. No me creyó. Se sentó en la barra. Está bien no estar bien, Emma, dijo gentilmente. Yo tampoco lo estoy. Matías llora en la ducha donde piensa que nadie lo escucha. Lupe sigue preguntando cuándo podemos volver a casa. Toda esta situación es terrible, pero estoy agradecida de que la estemos enfrentando juntos. La miré. Esta mujer que apenas conocía y que de alguna manera ahora era parte de mi vida. Le pregunté por qué había venido a verme ese primer día. ¿Por qué había elegido creerme a mí sobre la familia que había conocido por años? Sonrió tristemente. Siempre sentí que algo estaba mal con tus viejos, con las historias que contaban, con la forma en que controlaban a Matías. El podcast confirmó mis sospechas. No podía dejar que mis hijas crecieran pensando que abandonar a una hija era aceptable. Nos abrazamos entonces, primera vez. Se sintió incómodo pero genuino, como el comienzo de algo. No amistad exactamente. Todavía no, pero entendimiento. Solidaridad. Una determinación compartida de romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los siguientes días cayeron en una rutina, trabajando, cocinando, jugando con Lupe, chequeando con Marcos, saltando con ruidos inesperados, encogiéndonos cuando sonaban los teléfonos, viviendo en un limbo extraño de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos seguros pero no en paz. Juntos pero todavía sanando. Familia pero todavía aprendiendo qué significaba eso. El viernes, Marcos llamó con noticias. El detective había encontrado evidencia. Cámaras de seguridad de una estación de servicio cerca de la casa de Matías mostraban el auto de nuestros viejos estacionado ahí durante el momento del allanamiento. La audiencia de restricción perimetral estaba fijada para el lunes. Estaba confiado en que nos la iban a aprobar. Todos nos sentimos aliviados pero todavía ansiosos, todavía esperando la próxima escalada. Vino esa noche. Un ladrillo por la ventana del auto de Matías en la cochera. Sin nota esta vez. No hacía falta. El mensaje estaba claro. Las cámaras de seguridad del edificio mostraban un tipo con gorra de béisbol. Cara cuidadosamente alejada de las cámaras. No podíamos probar que era mi viejo, pero todos lo sabíamos. Hicimos otra denuncia policial. Lo agregamos al expediente. Tratamos de que Lupe no viera lo asustados que estábamos. Domingo a la noche nos sentamos juntos a hacer un plan para la corte. ¿Qué ponernos? ¿Qué decir? ¿Qué evidencia llevar? ¿Cómo explicar nuestra historia familiar sin sonar locos? ¿Cómo hacer que el juez entendiera el patrón de escalada? ¿Cómo protegernos legal y físicamente? Se sentía surreal discutir a nuestros viejos de esta manera, como hablando de extraños. Extraños peligrosos que comparten nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi celular vibró con una notificación de email.
De mi mamá. Asunto, última oportunidad. Casi lo borré sin leer. Pero algo me hizo abrirlo. Era corto, solo una línea. Si van a la corte mañana te vas a arrepentir el resto de tu vida. Se lo mostré a Marcos, que se había quedado a cenar. Sacó captura de pantalla. Lo agregó a nuestro expediente. Me dijo que no respondiera. Dijo que este tipo de amenazas solo ayudaría a nuestro caso. Esa noche ninguno durmió bien. Seguí revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué harían mis viejos después, preguntándome si estábamos exagerando, preguntándome si estábamos reaccionando poco, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto, de adolescente abandonada a empresaria exitosa, a esconderme en mi propio departamento de la gente que me dio vida. El lunes llegó con una calma extraña. Nos vestimos cuidadosamente. Sport elegante. Respetable. Confiable. Jenny arregló para que una amiga cuidara a Lupe. Manejamos a los tribunales en autos separados por si acaso. Encontramos a Marcos en las escaleras afuera. Se veía confiado. Portafolio en mano. Nos dijo que había manejado docenas de casos como este. Que la evidencia era fuerte. Que los jueces tomaban las amenazas en serio. Que íbamos a estar protegidos. Mientras caminábamos hacia los tribunales, los vi. Mis viejos. Parados cerca de la entrada. Viéndose más viejos de lo que recordaba. Más chicos de alguna manera. Mi mamá me vio primero. Hizo un movimiento hacia mí. Mi viejo la agarró del brazo, la detuvo. Nos miraron pasar. No hablaron. No trataron de acercarse. Solo miraron con una mezcla de bronca y algo más. Algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos hacia el edificio. Nos registramos en seguridad. Seguimos a Marcos a la sala correcta. Nos sentamos juntos en un banco, esperando que llamaran nuestro caso. Podía sentir a mis viejos entrar detrás nuestro. Podía sentirlos sentándose del otro lado de la sala. Casi podía escuchar su conversación susurrada. Pero no me di vuelta. Mantuve los ojos adelante, enfocada en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos paramos. Caminamos adelante. Tomamos nuestros lugares. Marcos presentó nuestra evidencia con calma. El allanamiento. Los mensajes amenazantes. Las flores. El ladrillo. El email. La historia de abandono y manipulación. El juez escuchó cuidadosamente. Hizo preguntas aclaratorias. Miró a nuestros viejos con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis viejos se acercaron al estrado. Sin abogado. Solo ellos. Mi viejo habló primero. Dijo que estábamos exagerando, que solo estaban tratando de reconectarse con la familia, que nunca habían roto ninguna ley, que nos amaban y querían hacer las paces, que todo esto era un malentendido exagerado. El juez preguntó sobre las cámaras de seguridad, los mensajes amenazantes. Mi viejo negó todo. Dijo que no eran ellos en las filmaciones, que sus mensajes estaban siendo malinterpretados, que ellos eran las víctimas acá, no nosotros. Mi mamá asentía, de vez en cuando tocándose los ojos con un pañuelo. Después el juez les preguntó directamente sobre abandonarme a los 17. Mi viejo vaciló. Empezó a hablar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo que pensaban que era mejor. El juez lo cortó. Preguntó de nuevo. Directamente. ¿Dejaron a su hija menor sola y se mudaron a otra provincia? Mi viejo miró para abajo. Murmuró algo sobre dificultades financieras. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar ambos lados, el juez nos otorgó las restricciones perimetrales. 3 años, sin contacto, sin acercarse a nuestras casas o trabajos, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en arresto inmediato. Mis viejos se veían atónitos, como si no pudieran creer que esto estaba pasando, como si nunca hubieran enfrentado consecuencias. Mientras salíamos de la sala, mi mamá dijo mi nombre. Solo una vez. Suavemente. Seguí caminando. No miré atrás. Sentí un peso levantarse con cada paso. No sanación, todavía no, pero el comienzo. El primer límite real que no se podía cruzar sin consecuencias serias. Afuera, Marcos nos dio la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien, que las órdenes eran sólidas, que lo llamáramos inmediatamente si había violaciones, que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le agradecimos sintiéndonos aturdidos pero aliviados, como sobrevivientes de un desastre natural, parpadeando bajo la luz del sol. Matías me abrazó en las escaleras de los tribunales. Un abrazo real esta vez. Perdón, Emma, dijo con voz quebrada. Por todo, por no protegerte entonces. Por no buscarte antes. Por creer sus mentiras. Por traer este caos de vuelta a tu vida. Lo abracé de vuelta. Le dije que íbamos a estar bien. Que nos teníamos el uno al otro ahora. Que podíamos construir algo nuevo. Algo mejor. Mientras caminábamos a nuestros autos sentí mi celular vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Casi no lo reviso. Pero cuando lo hice, sentí un escalofrío. Era una foto de Lupe en la casa de su amiga, jugando en el patio, sin darse cuenta de que la estaban mirando. Debajo, solo 4 palabras. Esto todavía no terminó. Le mostré el mensaje a Matías inmediatamente. Su cara se puso blanca. Llamó a Jenny, que ya estaba yendo a buscar a Lupe. Les dije que nos encontráramos en mi departamento. Después llamé a Marcos desde el auto. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el mensaje y manejara directo a casa.
Dijo que llamaría a la policía y nos encontraría ahí. Dijo que esto era una violación clara de la restricción perimetral. Dijo que me quedara tranquila, pero vigilante. El viaje de vuelta se sintió eterno. Seguía revisando los espejos, paranoica de que mis viejos me estuvieran siguiendo. Cuando finalmente estacioné en la cochera de mi edificio, me quedé sentada en el auto un minuto solo respirando, tratando de juntar fuerzas antes de enfrentar a Matías y Jenny. Me necesitaban fuerte ahora. Los encontré ya en mi departamento, Jenny abrazando a Lupe como si pudiera desaparecer. La pobre nena se veía confundida y asustada. Matías estaba caminando de un lado al otro, pasándose las manos por el pelo una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny empezó a llorar. Dijo que habían estado mirando a su bebé, que nunca se perdonaría si le pasaba algo a Lupe. Matías puso sus brazos alrededor de las dos, viéndose más determinado de lo que lo había visto nunca. Marcos llegó 20 minutos después con 2 policías. Tomaron nuestras declaraciones. Miraron el mensaje. Hicieron algunas llamadas. Dijeron que mandarían un patrullero a la casa de la amiga para revisar. Dijeron que tratarían de rastrear el número. Dijeron que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio. Todas las cosas correctas. Pero podía decir que no entendían del todo lo peligrosos que podían ser mis viejos. Lo impredecibles. Lo desesperados. Después de que se fue la policía, nos sentamos en mi living tratando de decidir los próximos pasos. Jenny sugirió ir a un hotel bajo nombres diferentes. Matías pensó que deberíamos manejar hasta la casa de su primo en otra provincia. Yo solo me quedé ahí poniéndome cada vez más furiosa. Esto era una boludez. Habíamos hecho todo bien. Seguido todos los canales legales. Conseguido nuestras restricciones perimetrales. Y todavía nos estaban aterrorizando, todavía controlando nuestras vidas a través del miedo. Me paré de golpe. Ya está. No corro más, dije. No me escondo más. No los dejo dictar cómo vivo mi vida. Ya me robaron mi infancia. No les voy a dar mi adultez también. Matías me miró como si estuviera loca. ¿Qué pensás hacer? Honestamente no sabía todavía. Pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche nos turnamos haciendo guardia mientras los otros dormían. Tomé el primer turno. Sentada junto a la ventana de mi living con todas las luces apagadas, mirando la calle abajo. Alrededor de las 2 de la mañana vi un auto que reconocí. El Buick viejo de mi viejo. Dio la vuelta a la cuadra 3 veces antes de estacionar del otro lado de la calle. Saqué fotos con mi celular. Después desperté a Matías. Miramos juntos mientras nuestro viejo se quedaba sentado en su auto, solo mirando hacia arriba a mi edificio, sin acercarse, sin violar técnicamente la restricción perimetral, solo haciéndonos saber que estaba ahí, mirando, esperando. A la mañana le mandé las fotos a Marcos. Dijo que era preocupante pero no técnicamente una violación ya que mi viejo se quedó en su auto, lejos del edificio. Dijo que siguiéramos documentando todo. Dijo que había hablado con el detective de nuevo. Colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las restricciones perimetrales eran solo papeles. No podían parar a alguien determinado a lastimarte. Jenny y Matías decidieron llevar a Lupe a un hotel por unos días. Uno con pasillos internos y buena seguridad. Los ayudé a hacer las valijas. Los abracé para despedirme. Prometí chequear cada par de horas. Después de que se fueron, me senté en mi departamento vacío sintiéndome extrañamente tranquila. Como si hubiera llegado a algún punto de decisión. Como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa. Le conté todo. Le pregunté qué pensaba que debería hacer. Estuvo callada un minuto. Después me hizo una pregunta que me pegó fuerte. ¿Qué querés realmente de tus viejos? No que no quería. No de que tenía miedo, sino que quería activamente. Me di cuenta de que nunca lo había pensado de esa manera. Después de colgar, hice una lista. Lo que quería. 1. Vivir sin miedo. 2. Tener una relación con mi hermano y su familia. 3. Dejar de sentirme responsable por las acciones de mis viejos. 4. Ser libre del pasado. En ningún lado de esa lista estaba la reconciliación con mis viejos. En ningún lado estaba el perdón. En ningún lado estaba entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería ser libre de ellos. Esa tarde hice algo loco. Les mandé un email a mis viejos. Solo un mensaje corto. Sé que están mirando mi edificio. Sé que no van a parar. Así que hablemos. Una última vez. Mañana. Mediodía. El café de la calle Pellegrini. Solo yo. Sin policía. Sin abogados. Después de eso, nos dejan a todos en paz para siempre. Mandé antes de poder cambiar de idea. No le conté a Matías ni a Jenny. No le conté a Marcos ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer yo misma. Para mí. No era tan ingenua como para pensar que mis viejos de repente se iban a volver personas razonables. Pero necesitaba enfrentarlos en mis términos. Necesitaba decir lo mío. Necesitaba terminar este ciclo de una vez por todas. Mi viejo respondió en minutos. Solo, ahí estaremos. Sin amenazas. Sin culpas. Solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome. No físicamente, mentalmente. Pensando en lo que quería decir. Lo que necesitaba que escucharan. ¿Qué límites necesitaba poner? Dormí sorprendentemente bien esa noche. Como si tomar una decisión hubiera levantado algo de peso de encima. A la mañana siguiente me vestí cuidadosamente. No para impresionarlos. Solo para sentirme fuerte. Confiada.
Tomé un Uber al café, llegando 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina del fondo donde podía ver la puerta, pero no era inmediatamente visible desde afuera. Pedí un café que realmente no quería. Solo me senté ahí, esperando. Sorprendentemente tranquila. Llegaron exactamente al mediodía, viéndose más viejos de lo que habían estado en la corte. Más cansados. Mi mamá me vio primero, le dio un codazo a mi viejo. Caminaron despacio, como si se acercaran a un animal salvaje que podría salir corriendo. Se sentaron frente a mí sin hablar. Solo nos miramos por un largo momento. Estos extraños que eran mis viejos, esta gente que me había formado de maneras que nunca entenderían. Hablé primero. No llamé a este encuentro para reconciliarme, ni para darles plata, ni para escuchar excusas. Lo llamé para que entiendan una cosa. Se terminó. Perdieron. No solo el caso en la corte. Me perdieron a mí. Perdieron a Matías. Perdieron a sus nietas. Perdieron cualquier chance de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptar eso, si siguen acosándonos, amenazándonos, tratando de forzar su camino de vuelta, los voy a destruir. Mi viejo empezó a interrumpir. Levanté la mano. No terminé. Después saqué mi celular. Les mostré capturas de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lupe, los emails. Les mandé copias a todos en sus vidas, sus hermanos, su iglesia, sus vecinos, sus empleadores. Todos. Todavía no. Pero lo voy a hacer si se contactan con cualquiera de nosotros de nuevo, si se acercan a nuestras casas, si siquiera mencionan nuestros nombres a alguien que conocimos. Mi mamá empezó a llorar. Solo queremos a nuestra familia de vuelta. Nos equivocamos, pero merecemos otra oportunidad. Nos estamos poniendo viejos y no queremos morir solos. La miré por un largo momento. Tendrían que haber pensado en eso antes de abandonar a su hija de 17 años. Antes de mentirle a todos sobre lo que hicieron. Antes de entrar por la fuerza a la casa de Matías. Antes de amenazar a su propia nieta. Mi viejo se enojó entonces. Sos una desagradecida. Siempre fuiste difícil. Le diste vuelta a tu hermano contra nosotros. Nos debes por haberte criado. Me reí. De verdad me reí en su cara. ¿Posta piensan que tienen derecho a gratitud por hacer el mínimo como padres durante 17 años antes de abandonarme completamente? ¿Piensan que su crianza fue tan espectacular que debería estarles agradecida? No tuvo respuesta para eso. Solo se quedó ahí sentado, con la cara roja y en silencio. Mi mamá seguía llorando, pero no sentí nada. Sin culpa. Sin lástima. Solo una claridad fría de que esta gente nunca iba a cambiar. Nunca iba a asumir responsabilidad. Nunca iba a ser los padres que merecía. Me paré para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la restricción perimetral, no solo voy a llamar a la policía. Me voy a asegurar de que todos los que conocen entiendan exactamente qué tipo de personas son realmente. Tengo los recursos para hacerles la vida muy difícil si me fuerzan la mano. No quiero hacer eso, pero lo voy a hacer para proteger a mi familia. Mi familia de verdad. Jenny. Lupe. La gente que elijo. Mientras me iba, mi mamá gritó, ¿de verdad nos odias tanto? Me detuve. Me di vuelta. No los odio. No siento nada por ustedes. Son extraños para mí ahora, y esa es su pérdida, no la mía. Salí de ese café sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Llamé a Matías desde la vereda. Le conté todo. Al principio estaba enojado de que me hubiera encontrado con ellos sola, después preocupado de que pudieran tomar represalias. Pero más que nada parecía aliviado de que alguien finalmente los hubiera enfrentado directamente. Dijo que ojalá hubiera tenido el coraje de hacerlo años atrás. Volví a mi departamento. Hice una valija. Decidí unirme a Matías y su familia en su hotel por unos días, solo para estar segura. Cuando llegué, Lupe corrió a abrazarme. Tía Emma. Me llamó por primera vez. Casi lloré. Jenny me abrazó también. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que finalmente tuviera paz. Matías solo me apretó el hombro. No hacían falta palabras. Pasamos los siguientes días en un limbo raro, esperando que mis viejos hicieran su próxima movida, chequeando nuestros celulares constantemente, saltando con ruidos inesperados. Pero no pasó nada. Sin llamadas. Sin mensajes, sin emails, sin avistamientos de su auto, solo silencio. Después de una semana, Matías y Jenny decidieron volver a casa. Cambiaron todas sus cerraduras de nuevo. Instalaron cámaras de seguridad. Hicieron planes de poner su casa en venta. Empezaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. Yo volví a mi departamento también. De vuelta al trabajo. De vuelta a algo parecido a una vida normal. Pasaron 2 semanas. Después un mes. Nada de mis viejos. Marcos chequeaba regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían vuelto a su provincia. Dijo que las restricciones perimetrales seguían vigentes. Dijo que deberíamos seguir vigilantes pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. De a poco lo hicimos. Matías encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny anotó a Lupe en el jardín. Compraron una casa a 20 minutos de mi departamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Empezamos a construir nuevas tradiciones. Nuevos recuerdos. Un nuevo tipo de familia basada en elección en lugar de obligación. Seguía esperando sentir algo sobre mis viejos. Dolor quizás, o culpa, o bronca, pero más que nada sentía alivio, como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando desde los 17.
como si finalmente pudiera enfocarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después de la confrontación en el café, recibí una carta, reenviada a través de Marcos para que mi dirección quedara privada. De mi mamá. Casi no la abrí, casi la tiré sin leer, pero la curiosidad ganó. Era corta, solo unos párrafos, sin excusas esta vez, sin demandas. Solo un reconocimiento de que me habían lastimado profundamente, que habían fallado como padres, que entendían por qué no quería nada con ellos, que estaban yendo a terapia, que iban a respetar las restricciones perimetrales, que esperaban que algún día estuviera dispuesta a escuchar una disculpa apropiada, pero entendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Matías. Recibió una carta similar. Hablamos de eso durante la cena esa noche, sobre si era sincera, sobre si cambiaba algo, sobre si podríamos confiar en ellos alguna vez. No llegamos a ninguna conclusión. Solo acordamos tomar las cosas un día a la vez, priorizar nuestra sanación, proteger la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio, no porque esté lista para perdonar, no porque quiera reconciliación, sino porque representa algo importante. Mis viejos finalmente reconociendo mi derecho a poner límites, mi derecho a elegir quién permito en mi vida, mi derecho a definir familia en mis propios términos. La semana pasada, Lupe cumplió 4 años. Matías y Jenny me invitaron a ayudar a planificar la fiesta. La hicimos en mi departamento. Globos por todos lados, una torta que pedí de una pastelería cheta, regalos apilados en la mesa ratona, Lupe corriendo en su vestido de princesa, riendo, Jenny sacando fotos, Matías haciendo el asado en mi balcón. Amigos pasando durante el día. Tanto ruido, tanta alegría. En un momento me metí en la cocina por un momento sola, solo mirando desde la puerta mientras Matías levantaba a Lupe en círculos, mientras Jenny se reía de algo que dijo una amiga. Mientras mi departamento, antes tan vacío y silencioso, se llenaba de vida y amor. Pensé en esa nota en mi mesada de cocina hace 12 años. Te las vas a arreglar sola, y lo había hecho. No de la manera que ellos pensaron. Pero había descubierto qué debería ser la familia, cómo debería verse el amor. Lo que merecía todo el tiempo. No digo que ahora todo es perfecto. Todavía tengo problemas de confianza. Todavía voy a terapia todas las semanas. Todavía tengo pesadillas a veces sobre ser abandonada. Todavía me encojo cuando suena el timbre inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos lo estamos. Construyendo algo nuevo de los pedazos rotos de nuestro pasado. Algo más fuerte. Algo elegido. Algo real. A veces la gente pregunta si alguna vez me voy a reconciliar con mis viejos. Si alguna vez los voy a dejar conocer a Lupe. Si alguna vez los voy a perdonar por lo que hicieron. No tengo respuestas a esas preguntas todavía. Quizás algún día. Quizás nunca. Pero lo que sí sé es esto. Ya no me defino por lo que me hicieron. Me defino por lo que construí después. Por la persona que elegí ser. Por la familia que elegí crear. Y eso es suficiente.